Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el cuarto domingo de Pascua del ciclo C del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 27 al 30. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, seguimos celebrando con alegría el tiempo de Pascua. Que recordemos que los 50 días de celebración de la Pascua son como una sola jornada. 50 días de celebración como si fueran un solo día. La Pascua del Señor, la resurrección de Cristo. Y en este marco celebrativo de la Pascua se inscribe este evangelio que conocemos como el Evangelio del Buen Pastor, porque el cuarto domingo de Pascua es el conocido Domingo del Buen Pastor. El Evangelio de San Juan es leído en los 3 ciclos, un aspecto de esta relación de Jesús con los discípulos que Él ha querido de alguna manera significar a través de esta imagen. No es que Jesús haya inventado la imagen de Dios como pastor. Desde el Antiguo Testamento se decía que Yahvé era el pastor de su pueblo Israel. Pero Jesús habla de forma más entrañable, de forma más cercana, de forma más familiar, de esta relación de Él con sus discípulos. Y por eso dirá: Yo soy el buen pastor. Y Jesús hablará de sus discípulos como las ovejas de su rebaño. En este evangelio escuchamos que Jesús dice a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz. Y claro, con ello está cuestionando fuertemente a los judíos que rechazan a Jesús, que no lo aceptan, que no quieren aceptar su testimonio. Mis ovejas escuchan mi voz. Significa que solamente aceptará a Jesús como el Hijo de Dios quien sea oveja del Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver, al menos en algún video o en la vida cotidiana, la relación que se establece entre un pastor y su rebaño, es una relación íntima, tanto que las ovejas conocen la voz del pastor y no se van detrás de cualquier hombre o de cualquier persona, porque identifican muy bien la voz de su pastor. Yo he visto algunos videos por allí en los que a un rebaño de ovejas, el pastor les dice a personas distintas: llámenle a las ovejas a ver si les hacen caso. Y a nadie le hacen caso. Hasta que el pastor les llama, entonces vienen. Por eso dice Jesús que Él conoce a sus ovejas y ellas lo siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. El pastor debe conducir a las ovejas a buenos pastos. Bueno, pues ahora Jesús, nuestro buen pastor resucitado, nos conduce no a buenos pastos, sino nos conduce a la vida eterna. Yo les doy la vida eterna. Así como el buen pastor conduce a sus ovejas a cosas buenas, también Jesús nos conduce a los bienes eternos y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Esta relación que se establece entre Jesús y los discípulos, entre Jesús y su rebaño, sus ovejas, es una relación íntima, muy profunda, que no puede romper nadie. Por eso nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Me las ha dado mi Padre. Jesús está hablando aquí de la voluntad del Padre. Es decir, el que pertenece a Cristo, el que le pertenece a Cristo, le pertenece por voluntad del Padre. Por tanto, no somos nosotros los que decidimos ser de Jesús, no somos nosotros los que decidimos seguirlo. Es voluntad expresa del Padre. Claro que nosotros correspondemos a esa invitación y respondemos a la gracia, pero en definitiva no es iniciativa nuestra, es iniciativa del Padre. El Padre me las ha dado y Él es superior a todos, dice Jesús. El Padre y yo somos uno. Y evidentemente que esa es una de las afirmaciones más fuertes que hay en el Evangelio, esta identificación entre Jesús y el Padre. Jesús y el Padre no son la misma persona, son el mismo Dios. 2 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Recordemos que la Santísima Trinidad, el misterio que celebraremos también en este tiempo de Pascua,
La Santísima Trinidad es un misterio que habla de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pues aquí, cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, no es que esté diciendo que el Padre y Jesús son la misma persona, no, son el mismo Dios. Distinta persona, pero el mismo Dios. El misterio de la Trinidad, aquí expresado en esta relación entre Jesús y el Padre, entre el Padre y Jesús. Pidámosle al Señor que Él sea nuestro buen pastor, que nosotros aceptemos que Él sea nuestro buen pastor, que Él nos conduzca a buenos pastos, que lo dejemos conducirnos, que seamos ovejas dóciles de su rebaño, que escuchemos con atención su voz, porque sus ovejas escuchan su voz, que no seamos rebeldes, como los judíos que no querían aceptar el testimonio de Jesús, más bien que seamos dóciles y que nos dejemos conducir, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, conducirnos a buenos pastos, conducirnos a la salvación, conducirnos a la vida eterna. Dejémonos conducir por Jesús, que es nuestro buen pastor resucitado. Seamos dóciles ovejas del Señor para que el Señor nos pueda conducir a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.